Parte 2. El despertar. La facultad de elegir tu versión del mundo. De niño mi padre me inscribió en clases de Taekwondo, un arte marcial de origen coreano que aúna disciplina y autodefensa. Me encantaba, todos los años nos esforzábamos en perfeccionar los movimientos para alcanzar el siguiente nivel. Comencé como un cinturón blanco y poco a poco fui ascendiendo a amarillo, verde, azul, marrón y finalmente el codiciado cinturón negro. Los cinturones constituyen un elegante sistema con siglos de tradición que anima a los estudiantes a ascender hasta el nivel de maestro, pasando por etapas alcanzables. Favorece el crecimiento y motiva a los estudiantes mucho más que un vago objetivo como convertirse en maestro, entre comillas. Cada cinturón es una apreciada validación del trabajo duro y de progreso. Este libro avanza por etapas, como los cinturones, en lo referente a conciencia. Al pasar de la parte 1 a la parte 2, asciendes al siguiente nivel de cinturón, en el ámbito de la conciencia. Hoy en día, la humanidad se desenvuelve en gran medida dentro del espacio cultural, o nivel 1, atrapada por reglas sin sentido de generaciones pasadas. Una vez que empieces a ver el espacio cultural tal y como es, algo en tu interior empezará a cambiar. En lugar de seguir el status quo o statu quo, empezarás a crear tus propias reglas, empezarás a cuestionar, y cuanto más cuestiones, más expandirá tu conciencia. Y cuanto más expanda tu conciencia, más crecerás, y cuanto más crezcas, más extraordinaria será tu vida. Llegados a este punto, ya has ascendido al nivel 2, el despertar. Si tuviera que dibujar una servilleta, sería algo así. A continuación, el autor nos muestra dos imágenes en dibujo. La primera imagen es el nivel 1. Es un círculo, adentro dice espacio cultural, hay varios puntos en forma de X y una persona. Abajo del círculo dice nivel 1, la vida dentro del espacio cultural. Las X representan potenciales reglas sin sentido. A continuación tenemos el dibujo número 2. Igualmente es un círculo con varios puntos en forma de X o X simplemente. Dice adentro del círculo el espacio cultural. Pero ahora la persona tiene un círculo a su alrededor, como un perímetro que rodea a esa persona. Entonces habría dos círculos, el círculo que rodea a la persona y el círculo grande que sería el espacio cultural. Abajo dice, nivel 2, aprendes a crear tu propia versión del mundo dentro del espacio cultural. En tu mundo, la burbuja a tu alrededor, puedes optar por rechazar y filtrar la entrada de reglas sin sentido. Volvamos a la lectura. Piensa en las X como si fueran reglas sin sentido del espacio cultural. Asciendes de nivel al margen de ellas, creando dentro del espacio cultural tu propia burbuja en la que estableces tus propias reglas. En este nivel más alto, tu herramienta para influir en el mundo y generar tu propio crecimiento es un ejercicio que yo llamo ingeniería de la conciencia. Piensa en ello como en una interfase entre tu persona y el espacio cultural que te rodea. Tú decides lo que dejas entrar o lo que rechazas. Proyectas la manera en la que tu conciencia toma forma y recibe influencias. ¿En qué ideas y valores los llamaremos tus modelos de realidad decides creer? ¿Cómo decides vivir, aprender y crecer los llamaremos tus sistemas para vivir? En los siguientes capítulos elegirás los modelos y sistemas que te harán avanzar en el camino hacia una vida extraordinaria. 3. Aplica la ingeniería de la conciencia, donde aprendemos a acelerar nuestro crecimiento personal, eligiendo de manera consciente lo que aceptamos o rechazamos del espacio cultural. Si quieres enseñar a la gente una nueva forma de pensar, no les aburras tratando de enseñarles. En lugar de ello, dales una herramienta cuyo uso los conduzca a nuevas formas de pensar. Buckminster Fuller. De la ingeniería informática a la ingeniería de la conciencia. A pesar de mi mísera condición de ingeniero informático, mi formación me confería cierta ventaja, una forma de pensar perfecta para desafiar las reglas sin sentido del espacio cultural. Se denomina pensamiento computacional. El pensamiento computacional capacita a la persona para observar los problemas desde todos los ángulos, dividir los problemas en procesos y resolverlos de una manera lógica y lineal, algoritmos. El objetivo no solo es llegar a una solución, sino también que esta solución sea reproducible, lo cual significa que cualquiera, ya sea hombre, mujer o niño, de India, Malasia o Estados Unidos, pueda obtener los mismos resultados. Gracias al pensamiento computacional, serás tremendamente lógico y te convertirás en un excelente solucionador de problemas. Es el punto fuerte de programadores y hackers. Desde el día en que, a los 9 años, rompí la regla sin sentido de la carne, he querido hackearlo todo en mi vida. Con el permiso de mis padres para cuestionar lo que quisiera, comencé observándolo todo en la vida desde la siguiente perspectiva. ¿Por qué hacemos esto? Pero nunca pensé que lo aplicaría a la mente humana. De la bancarrota a mejor vendedor en 10 meses.
Para explicar cómo encontré las herramientas para una vida extraordinaria que vas a descubrir en este y en los siguientes capítulos, tenemos que retroceder unos años en el tiempo. Comencé a interesarme por el desarrollo personal porque estaba pasando por una etapa difícil. En 2001, recién licenciado en la universidad, me mudé a Silicon Valley para empezar una startup. Tenía 25 años, era la época anterior a Y Combinator, 500 Startups o cualquier plan de la docena de planes de financiación destinados a jóvenes ingenieros aspirantes a sueños.com, que llegarían más tarde. El dinero, especialmente cuando se tienen 25 años, no llega fácilmente, de modo que tomé los ahorros que tenía, pedí algo de dinero a mi madre y me fui a probar suerte. El tiempo se me echó encima. Unos meses después de mi traslado a Silicon Valley, la burbuja.com estalló. Recuerdo haber leído que en abril de 2001 fueron despedidas 14,000 personas. Las fiestas de despidos a las que los desempleados acudían para hacer contactos y tomar algo se convirtieron en algo habitual. En quiebra y desesperado, envié mi currículum a todos los trabajos que pude encontrar en el sitio web de anuncios clasificados Craigslist.org, pero tuve 0 respuestas. Mis fondos eran tan escasos que no podía permitirme alquilar una habitación, y mucho menos un apartamento, así que alquilé un sofá. Y ni siquiera era un sofá de 3 plazas, era de 2 plazas, de modo que cuando me iba a dormir por la noche me colgaban las piernas por fuera. Se lo alquilé a un estudiante en la Universidad de Berkeley, que trataba de optimizar su economía alquilando la pieza de mobiliario que menos apreciaba. En ese sofá de Berkeley y sobre el radiador contiguo estaba depositada mi vida entera. Toda mi ropa, mis libros, mi portátil y mis sueños hechos añicos. Resultaba humillante estar viviendo en una ciudad universitaria como licenciado con un título de ingeniero informático y darme cuenta de que la mayoría de los estudiantes universitarios vivían allí en mejores condiciones que yo. Por fin un día, después de otro aburrido arrebato de envío de currículums a ofertas de empleo de Craigslist, recibí una contestación. Era de una empresa que buscaba gente que llamara por teléfono a bufetes de abogados para venderles software para la gestión de casos. Era un trabajo de venta telefónica y la remuneración era por comisión directa. Si no vendía, no comía. La economía estaba tan mal que las startups podían zafarse de pagar el salario base. Yo no sabía nada de ventas ni de marketing, pero era el único trabajo que había conseguido, de modo que lo acepté. En mi primera semana en la oficina nos asignaron las áreas que debíamos cubrir. La mía era San Antonio, Texas. El trabajo consistía en algo así. Tenía que ir a la biblioteca pública de San Francisco, conseguir una copia de las páginas amarillas de San Antonio, buscar bufetes de abogados y empezar a llamar a todos los letrados de la A a la Z, hasta encontrar a uno lo suficientemente aburrido como para escuchar mi charla sin colgarme. Dado que mi jefe dudaba de que algún abogado de Texas fuera capaz de pronunciar el nombre de Vision, me convertí en Mr. Vincent Lakiani, para mayor comodidad. En mis primeros meses de trabajo gané en torno a $2,500 mensuales en comisiones, apenas suficiente para sobrevivir en el área de la bahía de San Francisco. Pero resulta que a menudo, en esos momentos en los que nos sentimos mal, acabamos dando un paso hacia el siguiente nivel de crecimiento personal. ¿Recuerdas el dibujo del capítulo 1 sobre lo accidentadas que pueden llegar a ser las vidas extraordinarias? Pues yo me encaminaba hacia otro sobresalto que, eso sí, me ayudaría a crecer y a aprender. Aburrido y algo deprimido, empecé a buscar clases online que me ayudaran a sacarme de la cabeza la monotonía de mi trabajo. No recuerdo exactamente lo que tecleé en Google, quizá esperanza, quizá éxito, o quizá ¿por qué la vida tiene que portarse tan mal? Y fue entonces cuando lo vi. Me fijé en un taller de meditación e intuición, se impartía en Los Ángeles y parecía interesante, especialmente porque quien daba el curso trabajaba en ventas farmacéuticas y hablaba de cómo estos métodos le habían permitido aumentar rápidamente el volumen de ventas. Hecho, de manera algo impulsiva decidí tomar un avión y acudir al taller. Cuando me presenté vi que era el único alumno. La meditación no era entonces tan popular como hoy. Realicé en un solo día el curso completo de 2 días y tomé un vuelo de vuelta a San Francisco esa misma noche. Empecé inmediatamente a aplicar algunas de las técnicas que había aprendido, una de las cuales era un sencillo ejercicio de meditación para entrar en estado mental alfa. Alfa es una frecuencia de las zonas cerebrales común en la meditación y en la que el sujeto se encuentra en un estado de relajación. La gente que aboga por ese tipo de meditación dice que alfa hace que sintonices con tu intuición, tu creatividad y tu capacidad para resolver problemas. Una parte clave del curso fue que aprendí a escuchar mi voz interior, mi intuición.
Y lo puse en práctica al realizar las llamadas telefónicas en el trabajo. Dejé de llamar a todos y cada uno de los abogados de la A a la Z de las páginas amarillas como hacían mis compañeros. En lugar de ello, entraba en un estado mental de meditación y relajación. Deslizaba el dedo hacia abajo por la lista de nombres y llamaba a aquellos en los que sentía un impulso, entre comillas. A menudo percibía el impulso como una suerte de adivinación, pero le hacía caso. Me doy cuenta de que no tiene sentido ni es lógico, pero descubrí que, de alguna manera, cuando hacía caso al impulso, llamaba a abogados más dispuestos a comprar. Mi índice de cierre de ventas comenzó a subir rápidamente. ¿En qué medida cabe esperar un cambio cuando se aplican técnicas de meditación? Ciertamente yo no esperaba mucho más que aprender a relajarme y a soltar mejor el estrés. Pero al cumplirse una semana de mi regreso a Los Ángeles, constaté que eso había sido la mejor semana de ventas que había tenido nunca. Supuse que era una casualidad y que no duraría, pero cerré 2 ventas a la semana siguiente y a la siguiente, y fue a mejor. Un mes más tarde subí mi nivel hasta cerrar 3 ventas. Parecía que el hacer caso a mi intuición triplicaba la probabilidad de llamar a abogados receptivos. Además, mejoraron también otras cosas. Empecé a sentirme más feliz y más positivo. Mejoraron la confianza en mí mismo y mi relación con la gente en el trabajo. Lo atribuía al hecho de que estaba meditando durante 15 a 30 minutos todos los días, escuchando mi intuición y visualizándome a mí mismo cerrando ventas con facilidad. Entonces empecé a utilizar otra técnica que había aprendido en otro taller, una sencilla técnica de empatía para conectar de forma más eficaz con las personas. Antes de hablar con un abogado, me decía a mí mismo que era capaz de conectar con mi cliente potencial en un nivel subconsciente, tener empatía con sus necesidades, saber qué era lo que debía decir y en qué momento y después, solo si este era un software que realmente podía beneficiar al bufete de abogados, cerrar la venta. Mientras meditaba, visualizaba al abogado frente a mí y me imaginaba irradiando genuina amabilidad y comprensión hacia él o ella. Ponía fin a la visualización de 3 minutos con la afirmación mental de cerrar el acuerdo si este era del interés de todas las partes implicadas. Una vez más constaté un marcado aumento de mis ventas. Muy pronto estaba cerrando más acuerdos que ningún otro vendedor de la compañía. Al ser un chico de 26 años y sin experiencia previa en ventas, fui ascendido 3 veces en los 4 meses siguientes y fui nombrado director de ventas. En septiembre de 2002, apenas 9 meses después de entrar en la empresa, mi jefe me mandó a Nueva York para dirigir la oficina de la compañía en esa ciudad. Seguí creciendo dentro de la empresa, continué experimentando, ajustando y perfeccionando mis ejercicios de meditación. Y con cada perfeccionamiento, mis aptitudes en el trabajo parecían crecer. Muy pronto me encontré realizando el trabajo de 2 personas. Gerente de desarrollo de negocio, gestionando los gastos de publicidad de la compañía en Google AdWords y director de la oficina de Nueva York, con excelentes resultados en ambos puestos. Mi salario se había triplicado en unos meses. En aquel momento no pude explicarme el porqué de todo ese éxito, solo sabía que lo que estaba haciendo funcionaba. Pensamiento computacional y desarrollo personal. El rápido éxito que alcancé en el mundo de las ventas desató mi interés por la descodificación de la mente humana. Me di cuenta de que podemos mejorar nuestra forma de actuar de manera lógica. Por ejemplo, leyendo un libro sobre ventas y no hay nada malo en ello. Pero también existen técnicas que pueden acelerar de manera llamativa nuestro rendimiento. Las que yo aprendí cambiaron mi vida en apenas una semana. Mi formación en pensamiento computacional se dejó notar y a toda máquina. Yo quería descomponer el comportamiento humano, que a primera vista parece como una enorme e intrincada maraña de pensamientos, acciones, respuestas, emociones, impulsos, deseos, hábitos y Dios sabe qué más, y dar con el código de cómo funcionamos los seres humanos. A medida que fui mejorando en la meditación y otras técnicas de pensamiento consciente, empezó a molestarme que nadie más hubiera acudido a aquel taller en Los Ángeles. Había mucho más que aprender. Quería enseñar a otros eso que a mí me había funcionado tan asombrosamente bien. De modo que dejé mi trabajo de ventas de software y creé una pequeña empresa de ventas por internet. La llamé Mindvalley. Nuestros primeros productos fueron CDs de meditación que conseguía de editoriales ya establecidas. Cuando Mindvalley creció, lancé tantas empresas como pude, enseñando a la gente mindfulness, meditación, técnicas contemplativas y cómo mejorar las relaciones, la nutrición, la salud y el bienestar.
Básicamente los conocimientos que realmente se necesitan para tener una vida más rica y con mayor significado, y que el sistema educativo de la era industrial no nos ha enseñado. Muy pronto estábamos publicando las obras de los principales pensadores estadounidenses en los campos de la salud, del bienestar y del pensamiento consciente, desde Ken Wilber hasta J.J. Virgin y Michael Beckwith. Creé Mindvalley en 2003 con apenas $700. 20 años más tarde, sin un solo préstamo bancario y sin capital de riesgo, la compañía había crecido hasta contar con 200 empleados y más de 500,000 estudiantes matriculados en nuestros cursos. En aquellos días llegué a conocer de un modo personal y profundo a muchas personalidades punteras en Estados Unidos, en el terreno de desarrollo personal. Pasé 9 días invitado por el autor y orador motivacional Tony Robbins en su residencia en Fiji. Conecté mi cerebro a electrodos con el afamado biohacker Dave Asprey para estudiar los diferentes niveles de conciencia. Conocí a maestros y gurús de la India, a multimillonarios en el culmen de lo más alto de su devaneo y a leyendas de los negocios y de la sociedad. Y con cada reunión, con cada entrevista y experiencia, comencé a diseccionar, asimilar y a ensamblar la estructura que me ayudaría a crear este libro. Actualmente busco de manera obsesiva nuevos modelos y sistemas para saber cómo comprendernos mejor a nosotros mismos y cómo alcanzar niveles con los que solo hemos soñado. Mi mentalidad de hacker me lleva siempre a buscar la solución más eficaz, que sea reproducible y que ofrezca resultados extraordinarios al alcance del mayor número de personas. Fue así como desarrollé el modelo que voy a compartir contigo, la ingeniería de la conciencia. Un sistema operativo para la conciencia humana. Si tienes ordenador, cada cierto tiempo tendrás probablemente que instalar un nuevo sistema operativo. Windows 95 dio un paso a Windows 8 en el espacio de tiempo de 2 décadas. Y los aburridos ordenadores Macintosh de 1996 que yo utilizaba como estudiante nada más entrar en la Universidad de Michigan se dieron el paso al espléndido Mac iOS de nuestros MacBooks actuales. Cada pocos años actualizamos los sistemas operativos para que nuestros ordenadores funcionen más deprisa, mejor y realicen con mayor facilidad tareas de complejidad creciente. ¿Pero cuántos hemos pensado en hacer lo mismo con nosotros mismos? La ingeniería de la conciencia es como un sistema operativo para la mente humana, y la belleza del mismo reside en que es realmente sencillo. Todo se reduce a 2 puntos. 1. Tus modelos de realidad, tu hardware. Tus modelos de realidad son tus creencias sobre el mundo. En el capítulo 2 hablamos acerca del modo en el que la mayoría de las reglas que aceptamos como verdaderas existen dentro de nuestra cabeza. Y, como decía Steve Jobs, fueron introducidas por gente que no es más inteligente que tú. Hoy en día la sociedad humana funciona sobre la base de creencias de nuestros antecesores acumuladas, nuestros sistemas económicos, la definición del matrimonio, la comida que consumimos, nuestros métodos académicos y laborales. Estas estructuras fueron creadas hace mucho tiempo por personas en escenarios muy diferentes de estos en los que vivimos actualmente. Algunos de nosotros fuimos criados con creencias empoderadoras sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Sin embargo, la mayoría tenemos también unas cuantas creencias enfermizas, empobrecedoras, que nos frenan nuestro desarrollo personal. Lo importante es darse cuenta de que, independientemente de cuáles sean esas creencias, se han hecho realidad porque actuamos y pensamos de acuerdo con ellas. De modo que nuestras creencias modelan de verdad nuestro mundo, en un sentido muy real. Así pues, tus creencias te hacen, pero tus creencias no son tú. Puedes utilizar la ingeniería de la conciencia para deshacerte de viejas creencias, aceptar otras nuevas y hacer tuyo un nuevo entendimiento del mundo que te sirva más y mejor. Volviendo a la analogía del ordenador, piensa en tus modelos de realidad como si fueran el disco duro. ¿Quieres una máquina más rápida o un monitor con mayor resolución? Simplemente deshazte del modelo viejo y sustitúyelo por el último modelo. ¿Necesitas más espacio? Sustituye tu disco duro de 250 megas por una unidad de 500 megas. Y lo mismo se puede decir a propósito de las creencias. Si una vieja creencia ya no te sirve, tienes todo el derecho del mundo a deshacerte de ella. Y aún así, no lo hacemos. Cuando utilizas el test de las reglas sin sentido para afrontar tus reglas obsoletas y sustituirlas por reglas que funcionan mejor, estás actualizando tu disco duro para que tu sistema operativo funcione de manera óptima. Trasladado a las personas, esto significa que estarás eligiendo aquello en lo que quieres creer y que tu vida es tuya y tú eres quien la controlas. Es esencial reemplazar los modelos de realidad trasnochados.
Los modelos de realidad no solo condicionan nuestra percepción de un acontecimiento o de la vida en general, en gran medida parecen influir en la realidad del mundo que experimentamos a diario. Lo que piensas es lo que consigues. Nuestros modelos de realidad hacen que seamos quienes somos. El problema es que, como vimos en el capítulo 2, muchos de estos modelos no son adoptados por elección racional, sino por imitación. Nuestras creencias sobre la vida, el trabajo, los padres, el cuerpo, la autoestima, son a menudo el resultado de nuestra tendencia innata a imitar a la gente y elementos del entorno. Volvamos por un momento a la analogía con el hardware del ordenador. Si el disco duro de tu ordenador no puede ya con las tareas que necesitas hacer, compras un ordenador más rápido, más potente, con un monitor de mayor calidad y con un ratón mejor. Fíjate en los finos y eficaces que son los ordenadores desde hace unas 3 décadas. ¿No sería estupendo pensar con ese mismo nivel de elegancia, velocidad y eficiencia? Sin embargo, cuando se trata de actualizar nuestro modelo de realidad, la mayoría de nosotros nos aferramos a los Macintosh de los años 80 en lugar de comprarnos el nuevo iMac. Aguantamos con nuestros viejos modelos y nos negamos a nosotros mismos una mejora. ¿Qué sucedería si adoptaras nuevas ideas sobre tu vida amorosa, sobre tu trabajo, tu cuerpo, tu capacidad para hacer dinero? En el siguiente capítulo exploraremos este aspecto. En relación con el poder de las creencias, yo he elegido modelos concretos de realidad que me ayudan a mantenerme más sano y más joven. He decidido que voy a vivir hasta que tenga 100 años. He elegido un modelo en el que 7 minutos de ejercicio por la mañana temprano me dan el mismo resultado que horas en el gimnasio. Como resultado de ello, he sido capaz de ponerme en forma y tengo un cuerpo mejor a los 40 años que cuando tenía 20. También he abrazado la idea de que el trabajo debe y puede ser gratificante, de manera que disfruto con lo que hago todos los días. Todos tenemos esta capacidad de decidir qué modelos de creencias vamos a adoptar. Tú también tienes que elegir. Así pues, el modelo más eficaz de realidad que puedes adoptar en este momento es la idea de que tus modelos de realidad son reemplazables. No tienes que seguir creyendo y viendo el mundo a través del cristal instalado en tu interior cuando eras joven. En el siguiente capítulo te enseñaré a instalarte todo un nuevo y excelente juego de creencias, pero antes quiero presentarte otro aspecto importante que has de tener en cuenta. 2. Tus sistemas de vivir, tu software. Tus hábitos o sistemas de vivir son el modo en el que aplicas tus modelos de realidad. Si los modelos de realidad son el hardware de la máquina humana, los sistemas de vivir son el software. Son tus actividades y hábitos diarios. Por ejemplo, cómo comes, sobre la base de tus ideas acerca de la nutrición. Cómo trabajas, en función del tipo de trabajo y de carrera profesional que consideras aceptables. Y cómo es tu relación con el dinero, sobre la base de tus ideas en torno a la facilidad de ganar dinero o la culpabilidad o el orgullo por tener mucho. Existen muchos más, desde cómo criar a tus hijos hasta cómo haces el amor, pasando por el modo de hacer amigos, hacer ejercicio, resolver problemas, acabar un proyecto, o el trabajo, destacar en el mundo o divertirte. Los sistemas de vivir son fáciles de adquirir, siempre puedes aprender uno nuevo. El problema es que el sistema educativo de la era industrial no ha hecho un trabajo demasiado bueno en lo referente a mantenernos actualizados con los mejores sistemas para funcionar en el mundo. Nadie nos ha enseñado la manera óptima de hacer ejercicio, de amar, de ser padres, de comer, ni tan siquiera de leer deprisa o de aumentar la longevidad. Yo pienso en los sistemas de vivir como en aplicaciones que puedes descargar y actualizar fácilmente, diseñadas para propósitos concretos o para resolver problemas específicos. ¿No funciona? Descargas la nueva versión que corrige errores antiguos. ¿Que encuentras una mejor? Eliminas la anterior. El truco está en identificar qué sistemas estás ejecutando y en hacer suficientes autoverificaciones para identificar rápidamente aquello que requiere una actualización. Todo ello nos lleva a la Ley 3. Ley 3. Aplica la ingeniería de la conciencia. Las mentes extraordinarias entienden que su crecimiento depende de dos cosas, sus modelos de realidad y sus sistemas de vivir. Cuidan con esmero los modelos y sistemas más empoderadores para el individuo y los actualizan con frecuencia. Las limitaciones de los modelos de realidad y de los sistemas de vivir actuales. Nuestros modelos y sistemas actuales tienen 3 limitaciones. 1. Nuestros modelos de realidad están programados por el mundo en el que hemos crecido. 2. Nuestros modelos de realidad, buenos o malos, determinan nuestros sistemas de vivir. En pocas palabras, las malas creencias crean malos hábitos.
3. Nuestros modelos y sistemas modernos adolecen de una práctica consciente. Solo ahora estamos empezando a darnos cuenta del poder de nuestra mente. Para comprender estas 3 limitaciones, debemos echar un vistazo a nuestro mundo actual, pero desde fuera. Salir de nuestro espacio cultural es algo que resulta más fácil de decir que de hacer. Esta es la razón por la cual, para comprender el modo en el que podemos mejorar nuestros modelos y sistemas, decidí emprender viaje para visitar una cultura muy alejada del mundo occidental moderno. Asombrosas lecciones desde la selva amazónica. Llegué con Cristina a la profunda Amazonia ecuatoriana, justo antes de ponerse el sol. Nuestra avioneta despegó de una ciudad llamada Puyo, en el límite de la selva, y sobrevoló un mar de verde antes de aterrizar en una pista de tierra encajada en medio de la selva. Un trayecto en barca, una buena caminata y varias horas después llegamos a Tinquias, una aldea perteneciente a una familia de la tribu Achuar. La localidad, civilizada entre comillas, más cercana se encontraba a más de 160 kilómetros de distancia. A nuestro alrededor, solo la selva verde y húmeda y los sonidos que emitían un sinfín de aves y otros animales. Íbamos a pasar allí los siguientes 5 días, viviendo en una cultura radicalmente distinta, donde íbamos a poner a prueba muchas de las normas de la civilización humana tal y como las conocíamos, desde la manera de dormir hasta la manera de cuidar de nuestro cuerpo y la forma de beber agua o de venerar un poder superior. El pueblo achuar de la selva amazónica de Ecuador evolucionó a lo largo de generaciones teniendo poco contacto con el mundo exterior. Empezaron a ser conocidos por el mundo occidental en 1977, de modo que estar con ellos es lo más cerca que se puede estar de visitar una cultura relativamente inalterada por el ser humano moderno. Dada su mínima exposición al espacio cultural moderno, sus modelos de realidad son muy diferentes de los nuestros. No hablo de aspectos convencionales que todos esperamos que otras culturas hagan de modo diferente, como la comida, la ropa, la música y la danza. Me refiero a cosas tan diferentes que si las estuviéramos leyendo en un libro de historia, nos costaría creer que se refieren a seres humanos normales, que viven en el planeta hoy en día. Muchas verdades que asumimos por absolutas, como beber agua, entre comillas, o desayunar, entre comillas, carecen de significado para ellos. Vivir con los Achuar me abrió los ojos. Lo que allí vi cambió profundamente mi pensamiento sobre lo que creo que son verdades aceptables. Lección 1. Nuestros modelos de realidad han sido programados por el mundo en el que hemos crecido. Cuando llegas a la aldea te apetece un baño y un buen trago de agua. Puedes bañarte en la charca que hay cerca. Pero si quieres beber agua, no estás de suerte, porque el agua en la que te bañas, donde toda la gente de la tribu se baña y nada, es la única agua que existe en los alrededores, y está llena de bacterias que no es prudente ingerir. Nosotros, hombres civilizados, damos por hecho que todos los seres humanos beben agua. Podrías incluso considerar que esta es una verdad absoluta, como comentamos en el capítulo 1. Pero los Achuar han desarrollado un brillante recurso frente al hecho de que en su tierra no hay agua potable. Las mujeres recolectan, hierven y machacan raíces de yuca, y después mastican repetidamente la raíz y escupen la pasta masticada en un bol. Mezclan esta pasta de yuca y saliva con agua de la charca y la dejan reposar varios días. La mezcla fermenta y produce alcohol, que mata las bacterias. Lo que se obtiene no es agua, sino chicha, una suerte de cerveza, preparada a partir de raíz fermentada con los escupitajos de las mujeres de la tribu. Cada mujer tiene su propio macerado que prepara para su marido. Los hombres pueden tener más de una mujer, y los niños. El macerado de cada mujer sabe distinto, en función del sabor de su saliva. Las mujeres pasan varias horas todos los días masticando y escupiendo para preparar la chicha, mientras los hombres van a cazar. Es un valioso trabajo, pues eso es todo cuanto se bebe en la tribu. ¿A qué sabe la chicha? Pues bien, a mí el sabor me pareció realmente horrible, pero porque no estaba preparado para apreciarlo. Para los Achuar sabe deliciosa, y los hombres llegan a casa después de cazar deseando un buen trago. A nosotros puede parecernos raro, pero para ellos es totalmente normal, y es como sobreviven en uno de los lugares de la tierra donde vivir es todo un reto. ¿Es normal beber agua? Lo es para la mayor parte de la humanidad, pero para los Achuar beber agua es inusual y desagradable. Nuestra definición de lo que es normal no es otra cosa que lo que está programado en nosotros. Lo que contemplamos como nuestra cultura no es en realidad más que una peculiaridad de la historia. No está bien ni está mal.
Del mismo modo que la forma de vivir de los Achuar no está bien ni está mal. Nuestra cultura es el resultado de miles de años de ideas que han ido emergiendo, chocando, disolviéndose y luchando por imponerse. Pero una cosa puedo asegurarte, nuestra cultura no es consecuencia de pura elección racional. En muchos sentidos ha tomado forma simplemente por imitación y casualidad. Aún así, nos aferramos a nuestra cultura, a lo bueno y lo malo, como si fuera la única manera de vivir. Cuando observas a los Achuar por un lado y a los hombres que consideramos civilizados por otro, te das cuenta de que prácticamente cualquier aspecto de la cultura humana, de la vida tal como la vivimos día a día, es maleable, está a nuestro alcance, bajo nuestro posible control y es susceptible de cuestionamiento. Lección 2. Nuestros modelos de realidad, buenos o malos, determinan nuestros sistemas de vivir. Los Achuar no tienen un modelo de realidad para Dios a la manera de la mayoría de los seres humanos. Para ellos, los animales y las plantas poseen alma humana, y esas almas tienen la capacidad de comunicarse a través del lenguaje y de señales. Para comunicarse con este mundo, beben ayahuasca, una droga natural a base de plantas, que induce varias visiones y experiencias metafísicas. Decidí vivir la experiencia de la ceremonia de la ayahuasca con un chamán que estaba de visita en la aldea en la que nos encontrábamos. Me arrodillé en una plataforma ante él. En la oscuridad no podía verle la cara, solo veía el destello de las hojas de tabaco que fumaba. Fue un momento surrealista, como viajar siglos atrás en el tiempo hasta una cultura ancestral. El chamán murmuró algunas palabras, me echó el humo en la cara, me dio unos golpecitos con una rama y después me dio a beber un traguito de la apreciada ayahuasca. Por un momento todo parecía ir bien. Después, de repente, sentí un insoportable dolor en el estómago. Caí de rodillas al sentir el dolor. Saqué la cabeza por encima del borde de la plataforma y comencé a vomitar de manera violenta, mientras mis guías me sujetaban por los brazos y las piernas para que no me cayera. Al cabo de 4 o 5 minutos dejé de vomitar, pero me encontraba tan débil que apenas podía caminar. Me ayudaron a llegar a una hamaca. En cuanto cerré los ojos, todo cuanto pude ver fueron fractales. Era como si el mundo no fuera otra cosa que una serie de triángulos de colores interconectados, girando, dando vueltas, fundiéndose. Cuando abrí los ojos y me giré hacia un lado para contemplar la selva, los árboles parecían enormes monstruos amistosos del tipo de los que aparecen en las ilustraciones del libro ¿Dónde viven los monstruos?, de Maurice Sendak. Era como si la frase de Sendak, que empieza la juerga salvaje, estuviera de algún modo marcada en mi cerebro. No sé cuánto tiempo me quedé mirando los árboles monstruo antes de sentir el deseo urgente de dormir, pero al cerrar los ojos entré de nuevo en un hipnotizador mundo de fractales danzantes que componían formas aleatorias. Al principio sentí miedo, pero el miedo se convirtió luego en una sensación de paz sublime. Me sentí en unidad con la selva, los árboles, la humedad y el cielo. Era una hermosa sensación de estar absolutamente en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Me sentía bien por estar vivo. Después me quedé dormido. Desperté cuando ya había amanecido y me uní al resto del grupo para comer y comentar nuestras experiencias. Las creencias de los Achuar en el alma del bosque les había llevado a sus sistemas de experimentar lo divino a través de la ayahuasca. De forma similar, muchos de nuestros sistemas de vivir son fruto de la evolución de nuestra cultura, en respuesta a determinadas creencias del momento. Pero en los tiempos modernos esos sistemas evolucionan hacia hábitos, simplemente por eso, por hábito. Llevamos haciendo ciertas cosas tanto tiempo que ni siquiera sabemos por qué empezamos a hacerlas. Aceptamos nuestros sistemas actuales como las cosas son así, entre comillas, pero has de mirar más en profundidad y entonces verás que estos sistemas arrancan de creencias procedentes del pasado y que los hemos absorbido con la cultura, en cuyo seno fuimos criados. Lección 3. Nuestros modelos y sistemas modernos son defectuosos en cuanto a ejercicio consciente. Muchos de nuestros modelos y sistemas se basan en aspectos puramente físicos de la vida: qué comemos, cómo cuidamos nuestros cuerpos, cuánto ejercicio hacemos y así sucesivamente. Pero hasta hace muy poco no se había producido prácticamente ninguna innovación en los sistemas que mejoran el modo en el que funcionan nuestra mente y nuestro espíritu. Los Achuar se despiertan todos los días a las 4 de la mañana y se reúnen como tribu alrededor del fuego para beber un tipo de té llamado guayusa. Mientras beben su té, comparten también experiencias de la vida, problemas, preocupaciones y sueños de la noche anterior. A muchos de nosotros nos cuesta recordar los sueños.
Tendemos a verlos como imágenes fugaces, que pronto olvidamos con el ajetreo diario. Sin embargo, los Achuar consideran que sus experiencias durante el día y durante la noche poseen importancia equivalente y parecen vivir de manera simultánea en los estados de vigilia y de sueño. En la fusión de estos mundos resuelven problemas, viven aventuras y se comunican entre ellos y con el reino espiritual. Comparten estos episodios mientras beben té y los ancianos escuchan y dan consejos. El té de la mañana es un ritual de limpieza mental y espiritual. ¿Están los Achuar especialmente dotados para recordar los sueños? Tal vez, pero podría haber algo más. Cristina y yo habíamos viajado hasta aquel rincón de la selva en compañía de la reconocida filántropa, trabajadora humanitaria Lini Twist, que nos contó cómo había llegado a conocer a los Achuar. Había soñado repetidas veces con indígenas con unas peculiares marcas rojas en la cara. En sus sueños parecía como si le estuvieran llamando, pidiendo ayuda. Un día que estaba contando estas visiones a sus amigos, uno de ellos apuntó que las caras que describía le recordaban a la forma de pintarse que tenían los Achuar. Fue por ello que Line decidió viajar a Ecuador a conocer a la tribu. Los Achuar se enfrentan actualmente al desalojo del que ha sido su hogar desde hace siglos, debido a que las compañías madereras y de gas y petróleo están talando extensas franjas del territorio amazónico. Line, que trabaja con el gobierno ecuatoriano y con los Achuar, ha colaborado en la promulgación de leyes para la protección de más de 1,5 millones de hectáreas de la selva. Y todo comenzó con ciertos personajes que, en sueños, parecían pedirle ayuda. ¿Son los sueños algo más de lo que nosotros, en nuestro mundo moderno, consideramos que son? Quizá haya algo en esas reuniones de los Achuar por la mañana temprano para compartir el mundo de los sueños. Pero ¿de cuántas de estas experiencias y aptitudes espirituales carecemos en nuestro mundo moderno? ¿Es posible que, del mismo modo que la tribu de los Himba tiene dificultades para distinguir el color azul, seamos nosotros tan ciegos a ciertas experiencias espirituales? Somos seres físicos y nuestros sistemas físicos evolucionan rápidamente. Piensa en todas las nuevas pautas de alimentación y de ejercicio que has oído o de las que te has reído en el último año. Por el contrario, nuestra evolución espiritual está anclada en el pasado. Muchos de nosotros no estamos satisfechos con el dogma de la religión convencional. Eso no es nada nuevo, pero ha sido solo en tiempos relativamente recientes cuando nos hemos dado cuenta de que el espacio espiritual es amplio y variado y ofrece muchas opciones, aparte de la participación en la religión de la familia. Creo que nuestros sistemas espirituales necesitan una importante revisión. Por eso me impresionó tanto el ritual matutino de los Achuar, de compartir sus sueños y de limpiar sus mentes mientras bebían aquel té depurador de sus cuerpos. En los siguientes 2 capítulos hablaremos sobre el desarrollo de nuevos modelos y sistemas para ayudar a la mente a reencontrarse con el cuerpo. La singularidad de la cultura. Podríamos considerar que llevan una vida extraña, pero para los Achuar, nosotros somos los extraños. Nosotros somos los que corremos hacia trabajos estresantes, dejando que otros cuiden de nuestros hijos. Pasamos la mayor parte del día sentados delante de una pantalla iluminada. Después, hacemos ejercicio como locos para quemar las calorías que hemos consumido el día anterior. Metemos a nuestros ancianos en residencias y después nos preocupamos por cómo les estarán cuidando. Tomamos pastillas para no sentir miedo y otras emociones que consideramos negativas. Bebemos pociones para mantenernos despiertos. Después, tomamos pastillas para dormir. Comemos y bebemos demasiado, en parte porque tenemos más de lo que necesitamos y en parte porque estamos estresados. Cada tribu tiene sus problemas, pero los Achuar me enseñaron que lo que nosotros consideramos real, lo que nosotros definimos como cultura, lo que creemos que es verdad acerca de la vida, trabajar de 9 a 6, el matrimonio, la manera de criar a nuestros hijos, el modo en que tratamos a los mayores, todo lo que hacemos a lo largo del día, son solo colecciones de creencias y modos de hacer a los que llegamos porque, en fin, en algún momento parecieron buenas ideas. Cuando eres consciente de este hecho, también adquieres la capacidad de trascender y superar estos hábitos culturales. ¿Cómo elevar nuestra apuesta interior? En una ocasión conocí a un hombre considerado por muchos como una de las mentes vivas más brillantes de nuestros días. Se trata de Ken Wilber, el escritor académico más traducido en Estados Unidos, habiéndose traducido sus 25 libros a unos 30 idiomas. Wilber es el creador de una filosofía enormemente englobadora llamada teoría integral, que es una suerte de teoría sobre todas las cosas que unifica las disciplinas de estudios culturales,
antropología, teoría de los sistemas, psicología del desarrollo, biología y espiritualidad, por nombrar algunas. Ken Wilber ha sido citado por multitud de personajes públicos, desde Bill Clinton hasta Kermit the Frog, y su teoría integral ha sido aplicada en campos tan diversos como la ecología, la sostenibilidad, la psicoterapia, la psiquiatría, la educación, los negocios, la medicina, la política, los deportes y el arte. Como parte de la investigación realizada para la redacción de este libro, pasé 5 horas conversando con Wilber sobre modelos de desarrollo humano y sobre cómo evoluciona la conciencia. Una de las preguntas que hice a Wilber fue la siguiente: ¿cuál es su idea de currículum ideal en la educación de los niños? Y esto es lo que me contestó. La humanidad vuela por debajo de su pleno potencial, simplemente porque no educamos pensando en el ser humano como un todo. Educamos solo considerando una parte, una sección, un fragmento de lo que es posible para nosotros. Porque según las grandes y sabias tradiciones del mundo, los humanos no solo poseemos los estados de conciencia que todos conocemos, como estar despiertos, soñar o dormir profundamente, sino que también poseemos estados profundamente elevados de conciencia, como la revelación y el despertar, y ninguno de nuestros sistemas educativos enseña nada de esto. Ahora bien, en lo referente a todos estos factores que he mencionado, ninguno de ellos es insólito, aislado, esotérico, lejano, extraño u oculto. Son algunas de las potencialidades más básicas y fundamentales del ser humano en cualquier lugar. Son la base del ser humano, pero nosotros no educamos a prototipos humanos, educamos fracciones humanas, algo así como 1/10 de ser humano. De modo que creo firmemente que podemos aportar mayor salud a este planeta en beneficio propio del propio planeta y de los seres humanos que habitan en él. Si comenzamos a educar a la persona como un todo, con todas sus potencialidades fundamentales, sus capacidades y habilidades, y ponemos freno a este sistema fragmentado, parcial y quebrado que tenemos ahora. La ingeniería de la conciencia no tiene mucho que ver con ser feliz, aunque la felicidad sea un subproducto maravilloso. Tiene que ver con llegar al ser humano básico, con todas sus potencialidades y más allá, y esforzarse por estar en el nivel más alto posible de desarrollo humano, de manera que podamos expresar nuestro más alto potencial y dejar un mundo un poco mejor a quienes vengan después. Si bien existen muchas maneras de llegar más allá del ser humano básico con todas sus potencialidades, he descubierto que la ingeniería de la conciencia es, en este sentido, la herramienta más poderosa, pues todo crecimiento proviene de cambiar nuestro modelo de realidad o de actualizar un sistema de vivir. Cambiar un modelo de realidad es una forma de crecimiento personal que a menudo surge de una revelación o percepción interna. Es un repentino despertar o una revelación que cambia una creencia. Una vez que se adopta un nuevo modelo de realidad que es superior a un modelo viejo, no se puede volver atrás. Esto es lo que me pasó a mí cuando pasé de ver el trabajo como una obligación a verlo como una vocación. O cuando alguien pasa de seguir una religión a descubrir la espiritualidad. Por otro lado, cambiar un sistema de vivir es un cambio de proceso. Es la actualización paso a paso de un método, como cuando pasas de usar la bicicleta a conducir un coche como medio de movilidad. Una vez que hayas comprendido el enfoque de la ingeniería de la conciencia, podrás contemplarte a ti mismo como un sistema operativo perfectamente ajustado para instalar nuevo hardware, modelos de realidad o nuevas aplicaciones, sistemas de vivir cuando sea necesario. No desarrollas apego por los que tienes, porque sabes que siempre se están descubriendo otros nuevos y mejores. En pocas palabras, te ves a ti mismo siempre abierto al cambio y al crecimiento. A continuación el autor nos muestra un dibujo, en el cual se lee cómo crecemos. Existen 3 dibujos, a la izquierda tenemos una bombilla, en medio tenemos un ser humano y a la derecha tenemos una lista con 5 tareas. Y las tareas simplemente son líneas para ejemplificar las tareas. En el dibujo de la bombilla se lee abajo, nuevos modelos de realidad, crecimiento a través del cambio de creencias. Y este dibujo señala con una flecha hacia el ser humano. A continuación, en el tercer elemento, que es la lista de tareas, dice abajo, nuevos sistemas de vivir, crecimiento a través de la actualización de hábitos. Y esa lista de tareas tiene otra flecha que dirige hacia el ser humano. Esto es como si la bombilla y la lista de tareas dirigieran las flechas hacia el ser humano.
dado que la bombilla son los nuevos modelos de realidad y la lista de tareas los nuevos sistemas de vivir. Continuamos con la lectura. ¿Cómo acelerar tu velocidad de aprendizaje? La ingeniería de la conciencia te prepara para aprender y crecer mucho más deprisa, porque crea un mapa mental en tu cerebro. En una ocasión preguntaron a Elon Musk en reddit.com cómo aprende tan deprisa. Él contestó: es importante considerar el conocimiento como una suerte de árbol semántico. Asegúrate de entender los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas principales, antes de pasar a las hojas, detalles, o no habrá nada que colgar de ellas. Cuando piensas en tu crecimiento personal, piensa en la ingeniería de la conciencia como si fuera ese tronco. Las dos grandes ramas principales son los modelos de realidad y sistemas de vivir. Todo cuanto estudies en materia de desarrollo personal será un modelo, una nueva creencia sobre el dinero, por ejemplo, o un sistema, pongamos un nuevo ejercicio o una dieta. Esos aspectos cuelgan de las dos ramas principales. He descubierto que, teniendo esta idea en la mente, se aprende y se crece más deprisa. Una vez que hayas interiorizado la ingeniería de la conciencia, cada vez que empieces a leer un libro sobre desarrollo personal o salud, o una autobiografía de una gran personalidad, empezarás a buscar actualizaciones de modelos para instalar y nuevos sistemas que adoptar. En los 2 capítulos siguientes perfeccionaremos este proceso de aprendizaje, enseñándote exactamente cuál es la mejor manera posible de actualizar modelos y sistemas. Cada uno de nosotros tenemos una gran potencialidad sin explotar. Lo recordamos cada vez que escuchamos historias de triunfos, de la voluntad y del ingenio. Ya sea un invento que alguien como Dean Kamen, uno de los mayores inventores de Estados Unidos, o el acto de un ciudadano que destaca por su integridad en la comunidad. Nosotros nos referimos a este tipo de cosas como valentía, genialidad, visión, incluso milagro. Pues bien, la ingeniería de la conciencia aplicada con regularidad nos catapulta hacia la conversión en la mejor y más extraordinaria versión de nosotros mismos. Y eso, queridos colegas hackers, está al alcance de cualquiera. Te propongo a continuación un ejercicio importante. La ingeniería de la conciencia funciona mejor cuando se aplica de un modo holístico. Para ello, hemos de comprender 2 cosas. Primero, debemos identificar las áreas clave de la vida en las que podemos aplicar la ingeniería de la conciencia. Y, segundo, debemos determinar cuáles de estas áreas podrían beneficiarse de cierto reequilibrio. Ejercicio: las 12 áreas de equilibrio. Mi amigo John Butcher es el propietario de Precious Moments, compañía estadounidense de venta por catálogo de objetos de regalo en forma de figuritas de porcelana. Es uno de los emprendedores de mayor éxito de los Estados Unidos en la actualidad, pero lo que realmente hace único a mi amigo es lo maravillosamente equilibrada que es su vida. Parece tenerlo todo: dinero, éxito, un matrimonio perfecto, unos hijos estupendos y una vida llena de aventura. Por ejemplo, John es abuelo, pero se encuentra en tan excelente forma física que podría pasar por un tipo de 40 años. El secreto de John, según dice él mismo, es la manera en la que se pone metas en la vida. John identifica en su vida 12 categorías y dentro de cada categoría define sus creencias, su visión, su estrategia y su propósito. Se trata del establecimiento de metas en el nivel más profundo. Cuando sus amigos le preguntan cuál era su secreto, John les enseñaba su sistema. Esta actitud suya evolucionó hasta dar vida a Lifebook, un seminario de crecimiento personal que se imparte en Chicago y en el que los asistentes pasan 4 días buceando en profundidad en diferentes aspectos de la vida para crear un detallado proyecto vital. La idea que quiero compartir aquí contigo se inspira en parte en el seminario Lifebook de John Butcher, al que asistí en 2010. He adaptado las categorías. Mis 12 categorías son distintas de las de John para este ejercicio, con la finalidad de ayudarte a descubrir los modelos y sistemas que estás aplicando en la vida y puedas comenzar a considerar en qué áreas necesitas una actualización. Las he llamado las 12 áreas de equilibrio. Cada área influye en ti y te modela de manera importante. Este ejercicio te ayudará a elevar tu propio ser en todos los aspectos, sin dejar atrás ninguna parcela de tu vida. ¿Preparado para comenzar tu aventura en la ingeniería de la conciencia? Comencemos. Cuando pienses en tu vida y consideres dónde quieres llegar, piensa de un modo holístico. Demasiadas personas viven una vida sin equilibrio. Puede que tengan mucho dinero, pero unas malas relaciones familiares. Tal vez se encuentren en una increíble forma física y muy sanos, pero vivan asfixiados por las deudas.
O puede que su carrera profesional esté plagada de éxitos, pero tengan el corazón roto y se sientan solas. Una vida extraordinaria presenta equilibrio en todos los niveles. Pensar de un modo holístico te ayudará a estar seguro de que no acabarás ganando en un área o perdiendo en otra. Yo utilizo las 12 áreas de equilibrio para mantener la quilla en posición. Y ahora te toca a ti. En cada categoría que te presento a continuación, puntúa tu vida en una escala del 1 al 10, empleando el 1 para muy débil y el 10 para extraordinario. Si tienes un bolígrafo a mano, anota tu puntuación junto a cada categoría. No te detengas a pensar demasiado en cada aspecto. A menudo, el primer impulso o la sensación es el más preciso. 1. Relaciones amorosas. Es la puntuación que das a tu felicidad en el estado actual de tu relación, ya seas soltero, estés enamorado, tengas una relación o te guste alguien. Tu puntuación. A continuación va a haber 2 puntos y una línea para que tú puedas poner tu puntuación. 2. Amistades. Es la valoración de la fortaleza de la red de apoyo que te respalda. ¿Cuentas con al menos 5 personas que te apoyan y que te gusta tener cerca? Tu puntuación. Misma dinámica, una línea para que pongas tu puntuación. 3. Aventuras. ¿Cuánto tiempo tienes para viajar, vivir experiencias nuevas y hacer cosas que te abran nuevas emociones? Tu puntuación. 4. Entorno. Se trata de la calidad de tu hogar, tu coche, tu trabajo y en general de los espacios donde transcurre tu tiempo, incluso cuando viajas. Tu puntuación. 5. Salud y tu forma física. ¿Cómo puntuarías tu salud dada tu edad y tu estado de forma física? Tu puntuación. 6. Vida intelectual. ¿Cuánto y a qué velocidad estás aprendiendo y creciendo intelectualmente? ¿Cuántos libros lees? ¿A cuántos seminarios o cursos acudes al año? La educación no debería detenerse al acabar los estudios reglados. Tu puntuación. 7. Habilidades. ¿A qué ritmo estás mejorando las habilidades que posees, que te hacen único y que te ayudan a construir una trayectoria de éxito? ¿Estás creciendo hacia la categoría de maestro o estás estancado? Tu puntuación. 8. Vida espiritual. ¿Cuánto tiempo destinas a ejercicios espirituales de meditación o contemplación que promueven la sensación de paz, conexión y equilibrio? Tu puntuación. 9. Profesión. ¿Estás creciendo, ascendiendo y destacando? ¿O sientes que vives atrapado en la rutina? Si tienes un negocio, ¿está prosperando o está estancado? Tu puntuación. 10. Vida creativa. ¿Pintas, escribes, tocas algún instrumento musical o participas en alguna otra actividad que te ayuda a canalizar tu creatividad? ¿O eres más consumidor que creador? Tu puntuación. 11. Vida familiar. ¿Te gusta llegar a casa y reunirte con tu familia después de un duro día de trabajo? Si no estás casado ni eres padre o madre, considera a tus padres o hermanos. Tu puntuación. 12. Vida en la comunidad. ¿Contribuyes, aportas algo o desempeñas algún papel en la comunidad en la que vives? Tu puntuación. ¿Has identificado ya áreas en las que te gustaría mejorar? Esa es la cuestión. Ahora cuentas con una clara línea de salida desde la que empezar tu viaje hacia lo extraordinario. Por ahora, piensa solo en cómo te puntuarías actualmente en cada categoría. En los siguientes capítulos volveremos a estas 12 áreas de equilibrio para ayudarte a identificar dónde debes centrar la atención para mejorar tus modelos de realidad y tus sistemas de vivir.